El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, llamó a la vicepresidenta Beatriz Argimón y le solicitó ser recibido por la Cámara de Senadores para responder sobre la investigación paralela realizada por funcionarios del Ministerio del Interior para favorecer al ex senador Gustavo Penades. El pedido se produce en momentos en que el Frente Amplio solicitó su renuncia y analiza una eventual interpelación del secretario de Estado por su responsabilidad política en estos hechos. Desde la coalición de izquierdas se considera que el pedido de Heber es parte de una estrategia para evitar que se siga hablando de la intervención irregular de funcionarios de la Secretaría de Estado en el caso Penades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 22 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones y probables tormentas, dice Inumet, neblinas, vientos van a estar soplando del este al sureste entre 10 a 30 kilómetros por hora y la máxima anunciada de 26 grados. Vemos allí las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, de mediodía precioso, soleado. En Nicaragua, desde Batoví hasta Fernández Crespo hay carga y descarga, esto hasta las 20 horas. En el Yauri, entre Avenida Brasil y Boulevard España, hay podas, y en Guaycurú, entre Grito de Ascencio y Enrique Martínez, se están realizando tareas allí hasta las 17 horas. Vemos otros títulos que se están desarrollando hasta ahora. ADES Montevideo definió un paro los días 24 y 25 de octubre con ocupaciones de centros de estudio y movilizaciones en rechazo al proyecto de transformación educativa y contra la persecución de docentes y estudiantes. El gerente general de Terminal Cuenca del Plata defendió la inversión que proyecta en el puerto de Montevideo y reclamó dragar el canal de acceso a 14 metros. En tanto, el sindicato de Montecom mantiene un paro por tiempo indeterminado por la precarización de sus condiciones de trabajo. El juez Alejandro Recaray defendió su actuación en el amparo que frenó la vacunación contra el COVID-19 a menores de 13 años en julio de 2020. El magistrado recurrió la sanción que le aplicó la Suprema Corte y aseguró que sus argumentos de fondo no fueron rebatidos. En medio del bombardeo de Israel a la Franja de Gaza y los anuncios de una inminente intervención terrestre, la representante de UNICEF en Palestina alertó por la grave situación que enfrentan niños y niñas con la falta de agua y de alimentos. Decíamos en la portada, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, solicitó ser recibido de forma urgente por la Cámara de Senadores. Esto es para responder sobre la investigación paralela realizada por funcionarios del Ministerio del Interior para favorecer al ex senador Gustavo Penades. La vicepresidenta Beatriz Argimón ya inició contactos con los coordinadores de bancada de la coalición de gobierno. Según informó Radio Sarandí, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se comunicó con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, solicitando ser recibido cuanto antes por la Cámara de Senadores. El objetivo es brindar explicaciones sobre la investigación paralela realizada por funcionarios de su cartera. En este sentido, la vicepresidenta se comunicó con los coordinadores de las bancadas de la coalición de gobierno para concretar la presencia del secretario de Estado. Desde el Frente Amplio se informó a MBD Noticias que hasta el momento no se ha recibido ninguna consulta al respecto. Este fin de semana el Plenario Nacional del Frente Amplio reiteró el pedido de renuncia de Heber tras confirmarse esa investigación paralela. Vemos con alarma procedimientos que evidencian un entramado de corrupción en algunos sectores del sistema policial que puso en peligro a las víctimas del caso, lo que evidencia un uso discrecional de los recursos del Estado a favor de los imputados, expresó la coalición de izquierdas. Por este caso, la justicia formalizó la investigación contra el exdirector del Comcar, Carlos Taroco, imputado por colaborar con el plan del ex senador para identificar a las personas que declararon como víctimas en el caso de explotación sexual. Además de Taroco, la fiscal Alicia Gione, a cargo del caso del ex senador Blanco, también pidió la detención de Federico Rodríguez, un policía subordinado al exdirector del Comcar. Se estima que hay más personas vinculadas a esta maniobra. Y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, afirmó que no se retracta de sus críticas a la postura asumida por dirigentes del Partido Nacional sobre el caso Penades, pero sostuvo que cometió un error al generalizar. Pereira había asegurado que en el Partido Nacional estaban más enojados porque el ex senador les mintió que por el abuso a menores de edad.
Y muchas veces las generalizaciones son injustas con aquellos que no lo hicieron, ¿no? Y si yo generalicé, obviamente cometí un error y no hay por qué quedarse con la soberbia o con la verdad absoluta. Lo que sí digo es que escuché una nota a la senadora Bianchi en el programa En Perspectiva conducido por Emiliano Cotelo. Leí una nota en El Observador al senador Da Silva que son contundentes en decir que los senadores del Partido Nacional, hablando hasta el día antes de que la Fiscalía los imputara, seguían creyendo que la verdad podía ser posible que fuera la verdad la de Penades y que se sentían engañados por un artesano de la mentira. Y así se desarrolla toda la nota. Y luego critica lo aberrante del hecho, pero pone el eje en la mentira. Lo mismo que el ministro Heber, en el momento que hubo la denuncia de Romina Papazo, Heber dijo, yo le creo a mi amigo, y lo aberrante del hecho no está en si le mintió a Lacayo, si le mintió a Heber, o si le mintió a los senadores del Frente Amplio, del Partido Nacional. Lo que todos debemos hablar es de lo aberrante que un senador de la República, utilizando la fuerza que ese cargo da, violentó adolescentes. Y el presidente del Frente Amplio sostuvo también que su fuerza política analiza una posible interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a pesar de su solicitud de ser recibido por el Senado. Uno de los temas a abordar en esta instancia sería precisamente la actuación de la policía en el caso Penades. Y siguiendo con este tema, el diputado frente amplista Sebastián Valdomir, quien semanas atrás interpeló al ministro del Interior por la situación de seguridad pública, dijo al programa Ciudad Viva de TV Ciudad que la solicitud de Heber es una estrategia para evitar que en la órbita pública y política se siga hablando del accionar de su cartera en el caso Penades. El ministro se adelanta porque sabe que está en falsa escuadra, porque sabe que tiene que explicar cosas y los trascendidos de todos los medios de prensa escrita que estaban ahora en la mañana notificando de que se había comunicado con la vicepresidenta de la República para ser recibido por el Senado de la República. Está bien que venga rápidamente porque es un tema urgente y es un tema que debe ser aclarado de manera muy clara lo más rápido posible. Ahora también digamos todo es que el Senado del Frente Amplio ya estaba planificando una interpelación al ministro, entonces como que se adelanta a ese movimiento y pide ser recibido para que, bueno, controlar el espacio, ya sea en una comisión puntual, una comisión chiquita que puede ser la Comisión de Seguridad o una comisión general donde están todos los senadores, para tratar de no llegar a una interpelación que puede llegar a tener de repente algunas consecuencias políticas más importantes. Yo creo que se adelanta la jugada para tratar de, bueno, no ser o no estar una semana o 15 días bajo el escrutinio de todo el Parlamento, en la agenda política, porque claramente la prensa va a seguir investigando. Es un tema que está presente y que afecta muchísimo al gobierno, ¿no? Es claro que el ministro del Interior, que es el ministro más importante del gabinete, estar en ese entredicho acerca de si sabía o no sabía lo que estaba pasando en su cartera, claramente que necesita salir a dar alguna explicación. Yo creo que esa es la interpretación que hace cuando le pide a la vicepresidenta que lo reciba el Senado. La dirigente del Partido Nacional, Romina Celeste, que es la primera denunciante del ex senador Penades, reivindicó su pertenencia al Partido Nacional, aseguró que viene trabajando con mucha fuerza en los barrios de cara a las internas del año próximo. Sin embargo, aclaró que su lista 24-24, Juntos por el Pueblo, todavía no se definió por ninguna de las precandidaturas. En realidad es muy temprano para hablar de candidaturas, recién está comenzando el tema a definirse, falta mucho todavía. Para mí es un momento muy complicado como para hablar de candidaturas, pero bueno, al futuro va a haber tiempo para definir a qué candidato y cuál es el mejor proyecto dentro del Partido Nacional para apoyar. En este sentido, si bien la dirigente nacionalista dijo que viene recorriendo los barrios de Montevideo de cara a las internas, aún no definió qué candidatura apoyar. Nosotros, como siempre, con mucha fuerza, con militancia en todos los barrios, esto no tiene nada que ver, esto es una denuncia contra un senador, la justicia ya está actuando, está investigando y esto no interfiere con la que es la militancia política dentro del Partido Nacional.
en principio las internas y luego, bueno, las nacionales, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo tengo mi agrupación Juntos por el Pueblo y mi lista de las internas 24-24 y vamos a seguir como siempre para adelante militando por lo que creemos que es lo mejor para el futuro. Nos vamos al Club de Golf. Allí se celebra el Día de la Construcción con la presencia, entre otros, del presidente de la República. Y está nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía, Luca, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Como ustedes ven a través de la cámara de Damián Silva, está saliendo el presidente de la República en este momento del Club de Golf, del festejo del Día Nacional de la Construcción, un festejo que tuvo la participación y el discurso del presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, que habló de la mancomunión de las 4 cámaras que desarrollaron esta industria, que desarrollan esta industria a nivel del país, que involucra a más de 250.000 puestos totales de trabajo, 130.000 directos e indirectos, y que tiene además el derrame hacia 250.000 personas, el 16% de la población. En este sentido, Ruibal destacó que esta es la inversión del 3,30% del PBI. El 3,3% del PBI se dedica a la construcción y reclamó llevarlo al 5% como es pertinente para los países desarrollados, en vías de desarrollo, perdón, debí decir. Pide además la creación de una Agencia Nacional de Infraestructura y un banco de proyectos de infraestructura, la Cámara de la Construcción. Además, la industria sugiere que esto sea gerenciado, ya llevado adelante por la Corporación Nacional para el Desarrollo. En ese sentido, Ruibal destacaba que hay buena expectativa en torno a esto. Además a nivel privado, propusieron la creación del Consejo de Políticas de Infraestructura, el CPI, que funciona en otros países donde la industria tiene pujanza, según señaló Ruibal, una industria que ha posibilitado el desarrollo después de la crisis producto de la pandemia y la rápida recuperación de los puestos laborales. Recordemos, son 56.000 en la industria concretamente, pero se habla de 130.000 directos e indirectos y unos 250.000 a los que derramaría, según Ruibal. Vamos a escuchar parte del discurso del presidente de la Cámara de la Construcción. En la previa nos decía esto. La construcción viene de un ciclo muy bueno de actividad, diríamos del 20 al 22. Se terminó la inversión de UPM, que es una inversión enorme, como ustedes imaginan, pero por suerte hay 2 grandes amortiguadores que están manteniendo la actividad y es lo que nos hace que tengamos 56.000 puestos de trabajo directos en la ley 14411, que son el sector vivienda, de vivienda promovida, y la vialidad, incluye el ferrocarril en el año 23. Para el 24, la vivienda, hay muchos proyectos que va a seguir, hay vivienda privada, se suma la vivienda pública, se suman obras de agua, de saneamiento y la vialidad que va a seguir invirtiendo. Ya no va a estar el ferrocarril, así que esperamos que esos 2 amortiguadores atenúen un poco la caída o la terminación de la obra de UPM. ¿El nivel de inversión pública entonces previsto para el 2024 es suficiente? En los papeles el nivel de inversión que se acaba de presentar en la rendición de cuentas es un muy buen nivel de inversión, hay que ver si se pueden implementar los proyectos. Quien habló por parte del Poder Ejecutivo fue el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que destacó la inversión que realizó este gobierno en cuanto a la infraestructura. Habló de la intervención de 7.600 kilómetros de ruta, el 81% de las rutas nacionales y además 250 puentes que fueron intervenidos con una inversión de 3.600 millones, según el ministro, que además apostó a un crecimiento en esta materia y habló de la intervención del 10% de los caminos rurales que se pretende por parte de este gobierno y dejarlo ya como una meta para el gobierno entrante.
Muchas gracias, Luca. Otros temas, la Cancillería uruguaya saludó este mediodía al presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, por su triunfo en la segunda vuelta electoral, deseándole éxito en su futura gestión. A través de un comunicado, Cancillería felicitó al pueblo y al gobierno de Ecuador por la jornada, al tiempo que expresó su confianza en seguir profundizando las históricas relaciones de amistad y cooperación que unen a ambas naciones. En la misma línea se había pronunciado el presidente Luis Lacalle Pou en la noche del domingo en redes sociales. El mandatario se pronunció instantes después de que se confirmara el triunfo del derechista Noboa sobre la izquierdista Luisa González. Felicitaciones al presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa. Estoy seguro que vamos a seguir avanzando en la relación bilateral entre nuestros países, dijo el presidente uruguayo. Tiempo nuevamente de recibir a otro de nuestros periodistas, es el caso de Federico Jurkovic. Se generó una situación tensa en el Hospital Pereira Rosell y sobre este caso estuvo trabajando nuestro periodista. Buen mediodía, Federico, bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina, así es, estamos en la zona de Villa Biarritz. Vamos a hablar de un hecho que sucedió ya hace algunas semanas, pero que tiene todavía su correlato en el presente. Ocurrió en el Hospital Pereira Rosell, donde una mujer de menos de 30 años había dado a luz a gemelos hacía pocas horas y se dio una situación entre confusa e increíble de alguna manera. Ahora vamos a tener los detalles. Ella escuchaba llorar a sus hijos, veía que no estaban siendo atendidos y entonces empieza a reclamar. ¿En qué termina esto? Con la mujer detenida durante 48 horas por desacato. Y esto determinó, en definitiva, la asesoría legal para la mujer. Vamos a hablar con la abogada de ella, es Virginia de los Santos, defensora de oficio, que en primer lugar le agradecemos su tiempo y que nos haga este resumen de qué fue lo que pasó en el Hospital Pereira Rosell. Sí, gracias. Buenas tardes. En realidad lo que tuvimos fue la participación de la defensa pública en una situación de tantas que tenemos, que son los detenidos del turno en el juzgado penal. Y esta madre había sido detenida en el Hospital Pereira Rosell el día anterior a la que yo entré en el caso, que fue yo entré el domingo y esta señora fue detenida el sábado y era por una situación presunta de violencia privada hacia las personas que estaban a cargo del cuidado de sus bebés. Y es detenida por una situación que a nosotros saltaba a la vista que no había delito, que no configuraba el delito de violencia privada. Y bueno, nos conmovió, como tú lo resumiste, nos conmovió a todos porque es un caso de, para mí, en lo que me tocó hablar con ella, en un caso de aparente deterioro de salud mental, de estrés por toda la situación, que quizás, a mi entender, no ameritaba, y al entender mis compañeros, una detención. En este caso, ella me dijo a mí el domingo que fue separada de los bebés por 48 horas, a pesar de que el sábado, después que tuvo la primera audiencia, se la volvió a llevar al hospital y también le fue interrumpida la lactancia. Y ella tuvo esos dos bebés, los mellizos, prematuros, pesando 2 kilos cada uno, hacía solo 7 días y aún no se le había dado la alta del hospital. Entonces nos conmovió mucho que había muchísimas cosas para hacer antes, de manera previa, que se pusiera a cargo un protocolo, que se pusiera a andar un protocolo en el hospital. Virginia, perdón que te interrumpa, pero se suele decir que lo penal justamente es la última instancia, cuando se agotaron otras. Por lo que tú dices, había otras para hacer. Sí, claro. El penal siempre debe ser la última instancia y debe ser cuando hay una apariencia delictiva. En este caso, lo que a mí me impresionó de la evidencia que había en la carpeta, de lo que pudimos ver en el video, era que en realidad lo que había era una hipervigilancia, había una situación de estrés de ella que estaba defendiendo a sus bebés, que no quería que la tocara ninguna persona del sexo masculino. Ella estaba en una situación quizás no tratada de salud mental o que habían otros mecanismos para indagar y para poner en funcionamiento. Está la ley 19.580 que protege casos como estos, está el decreto reglamentario, también encontré la ley de salud reproductiva, que también da respuestas y que dice que los hospitales deben tener un protocolo, deben darle asistencia a las mujeres. Ella estaba en puerperio, recién había dado a luz, estaba en una aparente y era evidente situación de estrés, donde no se puso en funcionamiento todos los otros mecanismos que habían que hacer, que había que poner en funcionamiento, que tenemos por leyes
para tratar situaciones como estas. Y esto que dice Virginia es bien importante, ella se veía rodeada de varones en un momento donde ella lo que quería era saber que sus hijos estaban bien. Contanos si podés, en qué está en definitiva, si esa causa sigue abierta contra ella, y en todo caso tú también mencionaste vulneración de derechos de ella y de sus hijos. ¿Hay algo por hacer? Bueno, te cuento, a ella se le concedió la libertad luego de la audiencia, estuvo detenida en el carcelaje del juzgado la tarde del domingo, que es cuando yo tuve contacto con ella, y pudimos hacer la audiencia en el juzgado para cesarle la detención, y ella nos hizo hincapié que quería volver cuanto antes con sus hijos y a dar esa lactancia y a tener contacto. Entonces, lo que pusimos en funcionamiento es lo que siempre hacemos. Si ella quería hacer una denuncia, tenemos defensores de las víctimas que ella puede firmar ese formulario que yo le extendí. Ella estaba en tanta situación de estrés que lo único que quería era ir con sus hijos. También se les puede hacer alguna pericia, pero los fines de semana tampoco tenemos peritos forenses, entonces tampoco se podía hacer. En este caso lo que se podría haber hecho era derivarlo o tratarlo primero en los procesos especializados de familia o por la ley de salud mental, pero no, la primera respuesta no debe ser penal, solo porque es la más rápida, porque estamos ahí siempre en el turno. Entonces me parece que hay cosas por hacer y hacer hincapié. Justo hace unos días fue el Día de la Salud Mental, donde el defensor público termina siendo la primera cara visible que tiene que decidir si esa persona merece salud mental o no. Bien, Rosina, aquí la historia. Virginia de los Santos es abogada de esta muchacha que sigue internada con sus hijos allí. Estaremos siguiendo el caso para ver si surge algún otro tipo de novedad. Hasta aquí el informe, Rosina. Sí, muchas gracias, Federico. Vamos a seguir con atención este caso. Otros temas. La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria resolvió en Montevideo una doble jornada de paro para el 24 y 25 de octubre. La dirigente Camila Menchaca explicó que la medida es contra la transformación educativa y la represión sindical, luego que desde las inspecciones solicitaran informes para saber en cuáles liceos hay actividad gremial de estudiantes, quiénes participan y cuáles cuentan con un salón propio. Nosotros sabemos que además del mail que existió por parte de una de las inspectoras a los directores que están en los liceos que le corresponde a esa inspección, las demás inspectoras también se comunicaron con los directores, ya sea por llamadas telefónicas, por grupos de WhatsApp, solicitando información de los locales, espacios donde tendrían cedidos los estudiantes para poder reunirse, pero también en relación a quiénes son los que integran los gremios, qué cantidad de estudiantes son, etcétera. Nos parece que es un atropello muy grande en el marco de algo que ya venimos denunciando hace tiempo, lo que pasó con el salón estudiantil de los estudiantes del gremio Oliava, lo que ha pasado con los estudiantes del Damaso que han sido intentados ser identificados, que se han llamado a las familias para preguntarle a las familias si estaban en conocimiento de las acciones de sus hijos en el marco de la agremiación, que es algo que ellos tienen derecho a hacer y que ellos mismos comunican directamente a las familias. Lo que pasó en el Liceo Zorrilla en relación al desalojo de la semana pasada, que fue sumamente violento y nos preocupa porque viene con la misma tónica de lo que ya venimos denunciando, ¿no? Persecución a estudiantes, persecución al sindicato en relación a intentar generar miedo y que los estudiantes en este caso no quieran seguir organizándose para enfrentar una política de las autoridades que claramente no es compartida ni por estudiantes ni por docentes. Menchaca explicó que este sábado se resolvió en asamblea movilizarse contra la transformación educativa y la persecución sindical. Por este motivo, habrá paro el 24 y 25 de octubre con ocupaciones el primer día y movilizaciones el segundo. El gerente general de Terminal Cuenca del Plata defendió la inversión que proyecta en el puerto de Montevideo y dijo que se requiere dragar el canal a 14 metros para que arriben barcos más grandes. El jerarca de la concesionaria belga Kenny Paules señaló que gran parte de la carga que llega a Montevideo se dirige a otros países de la región, por lo que el objetivo de la terminal Cuenca del Plata es que cada vez lleguen más barcos al puerto de Montevideo y que lleguen a destinos cada vez más lejanos. El 40% de contenedores que pasan por nuestra terminal van o vienen de Uruguay y el otro 60% va a Paraguay, Argentina, Brasil u otros lugares de Sudamérica, afirmó el funcionario
durante la tercera conferencia en logística que se desarrolló en la Torre de las Comunicaciones. En este sentido, dijo que para mantener esta conexión con el mundo es necesario tener barcos grandes e infraestructura suficiente para poder convertirse en un puerto hub de la región. Esas condiciones requieren una profundidad de 14 metros en el canal de acceso al puerto en lugar de los actuales 13 metros. Además, el gerente de Terminal Cuenca del Plata entiende que es necesario agilizar la circulación de contenedores con grúas especializadas que logren 3 o 4 veces más productividad. Por eso se está ejecutando la mayor inversión en la historia moderna del puerto de Montevideo. Y los trabajadores de la empresa Montecón mantienen un paro por tiempo indeterminado por la precarización de las condiciones de trabajo en la empresa. Según el gremio, los trabajadores son rehenes del pésimo acuerdo entre el gobierno y la empresa Catornací. Lo venimos anunciando desde hace más de 2 años, ¿no? Que una vez que se empiece a cuantificar el trabajo en la empresa TCP, el trabajo de Montecón va a ir minimizándose y bueno, eso va a seguir con las consecuencias de que los trabajadores vamos a seguir perdiendo calidad de trabajo, vamos a seguir perdiendo puestos de trabajo y bueno, eso se vislumbra a mediano plazo, que ya por cierto lo tiene anunciado la empresa TCP, ¿no? Los trabajadores alertan sobre la imprevisión de la empresa y del gobierno sobre los cambios en la operativa producto del crecimiento de Terminal Cuenca del Plata en detrimento de los otros operadores. Para los trabajadores, el acuerdo con Catornací provocará la desaparición de otras empresas, lo que compromete las fuentes laborales de al menos 300 trabajadores portuarios. Tengo entendido que para la empresa por ahora no hay ningún plan de salida, si bien se enfoca en algún otro tipo de negocios o algo como para ir mitigando el problema, no hay salida para los trabajadores, al menos que los decretos caigan o que haya una conversión de esos decretos, que haya otro alineamiento por donde se pueda, donde se pueda mantener la fuente de trabajo. De parte del gobierno no garantizan nada, o sea, de los negociadores del gobierno no garantizan nada, lo único que van haciendo es emparchando a medida que va pasando el tiempo. Según informó García a MBD Noticias, este martes habrá una nueva instancia de negociación entre el sindicato portuario, la empresa y el gobierno en busca de una solución a los trabajadores de Montecón. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que el juez civil Alejandro Recaray defendió su actuación en el amparo que frenó la vacunación contra el COVID-19 a menores de 13 años en julio del año 2022 y recurrió la sanción que le impuso la Suprema Corte de Justicia por entender que no tenía legitimación. En entrevista con el programa La Lupa, el magistrado afirmó que la decisión de la Corte vuelve a poner sobre la mesa el fallo original y destacó que sus argumentos no fueron rebatidos. Esta resolución vuelve a traer al tapete lo que yo hice y de alguna manera podría, yo esto lo pongo condicional, podría provocar que algunos puntos que yo traté en el fallo se siguieran discutiendo. Y podría, además, está apuntando muy claramente a lo que yo entiendo que son las deficiencias que tiene el Poder Judicial y los lineamientos sociopolíticos que se están llevando adelante. Entonces, de alguna manera, aquello que a mí me parece incorrecto ha quedado muy evidenciado. El magistrado destacó que la Suprema Corte de Justicia no rebatió el fondo de sus argumentos para acceder al amparo judicial. Por ejemplo, cuando yo estoy diciendo que no puede haber contrataciones reservadas y secretas en asuntos que lesionen o potencialmente puedan lesionar los derechos humanos de la ciudadanía, como establece el artículo 12 de la Ley de Información, eso no fue controvertido. Tampoco se dijo nada no solamente ya lo que nosotros decimos la subsunción, es decir, de mis conclusiones jurídicas, de mi razonamiento jurídico, sino que incluso no se habló para nada de la apreciación de la prueba, porque se podía haber dicho, no, el juez apreció mal la prueba, el juez leyó mal lo que se le dijo, el juez escuchó mal al doctor Giacchetto. No lo dijeron.
En medio del bombardeo de Israel a la Franja de Gaza y los anuncios de una inminente intervención terrestre, la representante de UNICEF en Palestina alertó por la situación que enfrentan niños y niñas en la región y las dificultades para abastecerse de agua, asistencia médica y comida, así como también de apoyo psicosocial. La magnitud de las hostilidades ha tenido graves consecuencias humanitarias y está poniendo aún más a riesgo los niños de la Franja de Gaza y a sus familias. Las necesidades que se requieren en este momento para los niños y las niñas de Gaza y sus familias, primero que todo, es agua, asistencia médica, comida y también apoyo psicosocial. Los niños de Gaza que tienen 10 años ya han pasado 6 veces por ese tipo de situación. Entonces el trauma psicológico que los niños están pasando por esta crisis es inconmensurable. Los cortes de electricidad tienen consecuencias terribles en cuanto a los servicios de salud, en particular los hospitales, pero también para la cuestión de agua, porque se requiere electricidad y combustible para producir agua. Ya tenemos testimonios de que los niños están tomando agua salada del mar. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana a partir de las 8 de la mañana. Que pasen muy bien.